vamos a ver el vídeo de Alejandro Estebarán y voy a ir reaccionando a ciertas cosas que la verdad que me gustó muchísimo. Este gráfico es muy interesante porque es una comparativa de grandes avances tecnológicos y Netscape fue uno de los primeros avances en el tema de Internet y se puede ver desde que salió ChatGPT la evolución actual con la burbuja anterior de la .com de Internet. Vale, este gráfico me encanta y es algo que yo coincido con él. Ahora mismo a lo mejor en este vídeo no lo dice, pero él ya lo ha dicho. Él ha dicho que prevé un mercado muy alcista, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial. Yo utilizo muchísimo la inteligencia artificial, estoy todo el día utilizándola. Lo utilizo para absolutamente todo. Desde mi punto de vista, creo que esto va a suponer, bueno, no va a suponer, está suponiendo ya un aumento de la producción de las empresas, algo que es brutal. Realmente los early adopters, los primeros adoptantes que estamos empezando con la inteligencia artificial, ya lo estamos notando en nuestro día a día. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas, las grandes empresas, son como imaginaos, ¿no? Como transatlánticos. Cada vez que van a hacer un movimiento de cualquier cosa, tardan mucho en virar. Pero sí que es verdad que cuando cogen una dirección, se mantienen en esa dirección y ya no giran. Entonces, en el momento que las grandes empresas empiecen a adoptar de manera masiva la inteligencia artificial, la producción de las empresas se va a disparar. Y de hecho, bueno, habéis visto ya cómo las grandes tecnológicas están maximizando beneficios trimestre tras trimestre y siguen subiendo las valoraciones, suben las valoraciones. Realmente las valoraciones se van ajustando porque van ganando tantísimo dinero que siguen siendo, o sea, vosotros veis una tendencia alcista, pues aún así, siguen siendo empresas que te siguen dando una rentabilidad de doble dígito, de más del 10%, ¿vale? Por más que suban, aún así, uno puede pensar, uff, esto ha subido mucho, como me meto aquí, la voy a cagar, pues muchas de ellas no, siguen siendo a nivel de fundamental empresas con valoraciones atractivas. Y vemos que curiosamente el time frame en el que han corregido son similares. Pero ojo, si veis el gráfico de abajo, por eso os digo que estos procesos pueden durar mucho más tiempo y probablemente lo que estamos viendo ahora, no diría con un 100% de probabilidad, pero sí con un 90-95%, simplemente sea la típica corrección de mercado alcista. Y si vemos las valoraciones que se alcanzaron en otras burbujas y tal, todavía estamos lejos de esos niveles. Aquí podéis ver anteriores avances tecnológicos. El tema de Internet fue una revolución en el año 95, pero duró 5 años de su vida. La inteligencia artificial ahora, pues digamos que llevamos unos 2 o 3 años, pero fijaros luego lo que hizo después el mercado. Y sí que hubo correcciones pues fuertes entre medias, ¿vale? Normalmente las burbujas suelen acabar ya cuando alcanzan todo el mercado, una gran parte del mercado, valoraciones muy absurdas o muy elevadas. Que yo creo que estamos lejos de eso porque yo sigo las valoraciones de las empresas y a ver, hay alguna por ahí que está con valoraciones absurdas, pero a ver, porque también son empresas muy nuevas y que tienen unos crecimientos que también son absurdos, pero las empresas, por ejemplo, Google, que se me ocurra, o Meta, no tienen valoraciones absurdas para nada. Y es más, si las analizáis por Free Cash Flow, por flujos de caja libre, son súper atractivas. Y ahora con esta bajada más. De hecho, normalmente estos correcciones como las que estamos viendo en la actualidad son normales. De hecho, en los últimos 15 años aquí tenéis la corrección media de en bolsa es del 7%, que es lo que ha bajado, y los factores que lo han producido. Ya ha sido el tapering, la crisis europea de deuda, crisis de deuda en China, bueno, aquí tenéis resumido todo, la quiebra de Grecia, un dólar demasiado fuerte en 2016, el petróleo a la baja, bueno, ha habido todo tipo de cosas y siempre podemos argumentar que esta vez es la gran crisis, pero lo probable es que no sea así, ¿vale? Y si sucede, pues es cuando más dinero se puede ganar en bolsa y cuando más deberéis poner a trabajar vuestro capital. Iba a decir... Bueno, eso es relativo, depende un poco del estilo de inversión de cada uno, pero claro, para él sí, porque por la manera de invertir que tiene él, lógicamente, pues él sí que gana dinero con ese tipo de correcciones, pero eso depende mucho del tipo de inversión. Tampoco es alegrarse, ¿vale? Porque las crisis no son, a nivel de económico o de la economía real, no son buenas, pero a nivel de inversión pueden ser muy lucrativas y al final pues es vuestra labor proteger y rentabilizar vuestro capital. A ver, es que también en el mundo de la inversión, digamos que hay como... Bueno, realmente hay una corriente generalizada que es la de compra acciones baratas. Y yo soy de comprar acciones caras, pero que van a ser más caras en el futuro. Esto es como, no me voy a comprar un Ferrari porque es caro. Bueno, el que tiene dinero se compra un Ferrari porque sabe que es un buen coche y encima son coches que se revalorizan. Pues yo prefiero eso. De hecho, hay otros estudios muy interesantes del SP500 en el año post-elecciones, qué clase de comportamiento tiene. Y esta es la línea azul, es de forma agregada,
Todos los años, desde el 1950, cada 4 años, hay año postelectoral, porque las elecciones son en noviembre. ¿Y qué es lo que sucede? Pues vemos que el mercado primero sube y luego corrige en febrero. De hecho, es lo que está sucediendo en la actualidad. Una corrección, la línea roja, en torno al mes de febrero después de noviembre en las elecciones. Pero los años postelectorales tienden a ser bastante alcistas. De hecho, los años postelectorales aquí podéis ver que tiende a subir el mercado de media un 18%. ¿Vale? De hecho, estos procesos de ciclos mega alcistas en bolsa, lo que sucede es que cuando hay una corrección, baja un 10%, el mercado se recupera y vuelve al máximo histórico, eso le da alas a la gente, genera más euforia, atrae más capital y genera un sentimiento de invencibilidad en los mercados. Y por eso se generan ciclos alcistas multianuales que duran muchos años. Entonces, es importante conocer esto. Por eso las soluciones de vendo todo, apuesto en contra del mercado son peligrosísimas, pero muy, muy peligrosas, ¿vale? Y de hecho ni los mejores inversores las ejecutan. Simplemente es que tú tengas sentido... Además, yo no sé si siempre lo comento, ¿no? Pero es que me hace mucha gracia el inversor este que es muy famoso, Michael Burry, que la gente lo tiene como si fuera un héroe. Ese tío yo no sé de dónde estará, pero vamos, yo no metería dinero en ese fondo porque lo que pasa es que luego ellos al final también hacen muy buenas coberturas con opciones financieras, pero la mayor parte de las inversiones siempre están en contra del mercado. Yo no sé, hizo una operativa en Tesla y estuvo no sé cuánto tiempo, que no sé si incluso le habrían liquidado las posiciones, porque creo que hizo unas compras de put y el precio no hacía más que subir y subir y subir. De hecho, creo que incluso produjo un short squeeze, que es que cuando una acción sube mucho y hay mucha gente posicionada en contra, el mercado sube, rompe y todas las órdenes de compra casan con las de venta y se produce una subida parabólica. Y bueno, el caso que al final ir en contra del mercado no tiene ni pies ni cabeza. Ahora también hay muchos inversores que dicen que no, me voy al mercado chino, las valoraciones de China son atractivas, tal. Yo no lo recomiendo. Es que desde mi punto de vista hay que intentar ir de lo mejor del mundo ahora mismo es Estados Unidos. Aunque la gente diga, no, es que China. Bueno, de momento es Estados Unidos. Ya veremos si algún día lo es China. El día que lo sea China, pues nos iremos a China. Pero mientras tanto nos quedamos en Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos, ¿qué es lo más potente? ¿El sector tecnológico? Pues vámonos al sector tecnológico. Y dentro del sector tecnológico, ¿qué es lo más potente ahora mismo? Nvidia, ¿no? Es que está cara. Bueno, pues Google, Meta, tal. Pues vete ahí, no te compliques la vida. Para ti tu cartera. Y si el mercado sube, puede que te quedes un poco por detrás. Pero lo que es importante es que si finalmente se acaba y no sabemos cuándo va a ser, tu cartera se va a ver mucho menos afectada. Y en términos agregados o en todo un ciclo económico entero, pues vas a tener mejor resultado que la gente que no tomó esas. Y tal y como os comentaba antes, volviendo al tema de los aranceles, es muy difícil imponer aranceles sin llegar a afectar a la economía real, ¿vale? Porque una cosa es lo que veis en los medios, en los titulares, que se habla de ello de una forma, pues, muy superficial. Este es un gráfico. Esto que vais a ver es una locura. O sea, cuando ves esto te das cuenta de que al final el tema de los aranceles es inviable y Trump es un empresario. Y él, evidentemente, esto lo sabrá de largo. Y si no, algún asesor tendrá. Bueno, si es que, vamos a ver, si es que está Elon Musk con él, entonces, lógicamente saben esto. Además, Elon está en toda la parte del sector automotriz. Y además, justo el ejemplo que va a poner ahora Alejandro es un ejemplo de una transmisión. Vamos a verlo. Muy interesante. Esto es lo que hace falta para fabricar elementos, por ejemplo, de transmisión. Esto se puede usar en automóviles, camiones, maquinaria industrial, en miles de cosas. Y esto es un ejemplo de Linamar, que es una compañía que fabrica esto. Entonces, básicamente todo Norteamérica, con el famoso NAFTA, ha construido toda una red de industria y unas cadenas de suministro. Durante 30 años la gente ha ido tomando decisiones de inversión, de cómo optimizar, de dónde se puede hacer más barato un componente, lo llevo a otro lugar, allí hago otro proceso, lo vuelvo a traer, lo ensamblo, y es una constante ida y venida. O sea, no es que una compañía cuando importa algo de Canadá a Estados Unidos pague un 25% de aranceles. Es que lo hace múltiples veces para fabricar una misma cosa, con lo cual un componente industrial se puede encarecer un 100%, un 200%. De hecho, aquí tenéis Linamar. Primero, coge scrap metal o el metal en bruto y lo lleva a Estados Unidos. Y ahí se hace un proceso de alto valor añadido o de mecanizado. Luego, de Estados Unidos vuelve a Canadá. Y aquí se hace otro proceso. Luego, México le envía otras cosas a Canadá. Estados Unidos le envía otra parte del proceso. Se ensambla en Canadá y luego se vuelve a exportar a Estados Unidos. Luego, de Estados Unidos se vuelve a reexportar a Canadá si, por ejemplo, esa parte forma parte a su vez de otro componente más grande que para fabricación de automóviles. O sea, es todo un lío enorme. Y cada vez que vas pasando, teóricamente, según los aranceles, irías pagando una y otra vez.
De hecho, aquí podéis verlo con otro ejemplo, ¿vale? De lo difícil que es implementar esto. Esto es simplemente para fabricar un simple capacitor. Esto que veis aquí es simplemente como una especie, para que lo entendáis, como una batería. Es parecido a una pila, pero con otras características. Entonces, esto, por ejemplo, va en elementos de electrónica, de semiconductores, de automóviles, de baterías, de LEDs, por ejemplo. Uno de los componentes críticos para todo lo que es iluminación con LEDs normalmente tienen que llevar componentes de un capacitor, ¿vale? Entonces, tenéis aquí todos los viajes que hace el capacitor hasta llegar a donde se ensambla y es un producto final. Aquí podéis ver que primero una compañía de Michigan compra parte de ese capacitor. Luego el capacitor, para hacerle otro proceso que es de menos valor añadido y necesita más intenso en mano de obra, se envía a México, a Ciudad Juárez, porque está cerca para optimizar el transporte. Luego el capacitor se ensambla en una placa base, o circuit board, o placa madre, no sé cómo se traduce en español, ¿vale? De ahí se reenvía al paso 5, ¿vale? Que es un fabricante, por ejemplo, de actuadores, ¿vale? Un actuador es como un pequeño cilindro y aquí sale que es, por ejemplo... Os estoy dando cuenta de la absoluta locura que es, ¿no? O sea, por cada paso que dan por aduanas, claro, por cada paso de cada piececita es un recargo. En estos casos creo que eran del 25%. Sobre X le están metiendo un 25% cada vez que hacen un paso por aduanas, un paso por aduanas. Es que ya incluso a nivel aduanero eso tiene que ser una auténtica locura. O sea, cuando ves esto te das cuenta de que es que al final son medidas políticas, de presión política, y que si en realidad lo terminan haciendo es un suicidio para Estados Unidos, un auténtico suicidio para toda la economía. para la fabricación, en este caso práctico, de un asiento, ¿vale? Porque va a formar parte de un componente más grande. Entonces, en Estados Unidos se ensambla. Y después finalmente se envía a Ontario, en Canadá, donde ese asiento se va a ensamblar en alguna producción de automóviles. Pues todas las veces que va haciendo el viaje van pagando los componentes y los procesos, porque hay múltiples iteraciones intermedias. O sea, esto es un lío increíble. Y de hecho esta semana la administración ha dicho, bueno, voy a poner aranceles, pero voy a dejar exento de momento a los 3 fabricantes grandes americanos, porque le han llamado los CEOs seguramente a Trump y le han dicho, oye, te vamos a explicar de una forma sencilla la locura que estás planteando. Nosotros hemos construido aquí toda una cadena de producción de automóviles, que es una industria masiva a nivel global, y tenemos esto mismo que os estoy explicando aquí en este gráfico, pues es lo que le he tratado de explicar en 5 minutos, de que es una locura. O sea, se podrían llegar a doblar o triplicar el precio de los automóviles para que tuviera sentido. Ojo, si contamos... doblar o triplicar, que no ha dicho que van a subir un pequeño porcentaje, doblar o triplicar. Pues eso, doblar o triplicar el precio de un coche. Como ya son baratos, imagínate, te compras un Tesla que te puede valer $50.000, te puede valer o 100.000 o 150.000. Pues no sé, no lo veo claro, ¿eh? Pues cómo están construidas las cadenas de suministro. Pero es que da igual, os vais a cualquier otra industria, esto por ejemplo aeronáutica, y este es un gráfico de Boeing, una compañía americana, ¿vale? Esto va a dañar directamente a las compañías americanas, que son las que teóricamente la nueva administración quiere proteger. Aquí podéis ver cómo en Canadá Boeing tiene plantas de ensamblaje de producción y tiene ciertos componentes que veis aquí de color verde, que son los que producen, por ejemplo, el landing gear se produce en Reino Unido, pagaría impuestos o tarifas. En Japón todavía no se ha hablado, pero hay muchos grandes fabricantes japoneses que producen componentes de aviación. Tenéis, por ejemplo, incluso los chinos. Fabrican creo que esto se llama el timón de cola. Se fabrica en China, ¿vale? Y luego se envía a Estados Unidos para que se ensamble. Tenéis aquí proveedores asiáticos con los colores de los componentes de avión. Y esto es a nivel simplificado. Probablemente este componente pase lo mismo que hemos hablado antes, que la materia prima se compra en un lugar, se prepara en otro, va a otro país para hacer otro proceso y así sucesivamente, porque es el capitalismo como es como funciona. Es decir, vale, a lo mejor en Canadá son expertos en esta industria, pues hacemos ese proceso allí y lo hacen mejor y más barato. Lo traigo a otro lugar. En México a lo mejor es una industria de menos valor añadido, pero la mano de obra es más barata, con lo cual pues hacemos otro proceso ahí, ¿vale? Y así sucesivamente. O en Estados Unidos son buenos los ingenieros, pues hacen el diseño, etcétera, ¿vale? Pero es todo muy difícil de implementar. Y aunque piense Estados Unidos que a ellos no les va a afectar, sí les puede afectar y les puede afectar enormemente. Por eso los aranceles probablemente no se van a llegar a implementar. Lo que pusieron contra China... Hombre, lo que ha dicho de... Aunque piense Estados Unidos que no le va a afectar. Yo no creo que en Estados Unidos nadie de los que están gobernando que tenga 2 dedos de frente. Y si nosotros sabemos esto, imaginaos ellos si lo sabrán. Lo que pasa que ellos mismos son los que tienen el poder de coger y apretar y luego decir, no, que era broma. No os preocupéis que era broma.